¿Qué tal, amigos de Vista Press? Es un placer para mí saludarles y en esta serie de entrevistas que venimos haciendo ya desde hace ratito, justamente en este mes del Día de la Mujer, pues no puede faltar, por supuesto, alguien que también ha sido ejemplo en muchos rubros, y ella es Carla Mar, diputada local por el Partido Acción Nacional. Bienvenida. Muchísimas gracias, le agradezco muchísimo este espacio. Fanny, gracias por la entrevista, gracias por el espacio, y como tú dices, es un mes muy importante en donde cualquier lugar o cualquier espacio que tengamos para compartir, pues el orgullo y el avance de las mujeres en general, pues es muy bueno. Muchas gracias. Por supuesto, no, gracias a ti. Y justamente platicando en este día que es parte todavía del mes de marzo, el Día Internacional que ya fue el Día Internacional de la Mujer, pero seguimos celebrando y conmemorando durante este mes. Sabemos que has sido servidora pública a favor de la ciudadanía, a favor de la gente, de las mujeres, y entre todo esto has lanzado, y es de admirarse y agradecerte, una serie de iniciativas ante el Congreso. Así que platícanos un poquito de estas, de las más importantes, que también han sido a favor de la mujer. Claro, fíjate que precisamente una iniciativa que fue, pues con esa llegué al Congreso, pero fue un proceso, a veces no es tan fácil. Algo que aprende uno y que nos gusta mucho, a mí me ha gustado mucho del quehacer legislativo, es precisamente darnos cuenta que muchas veces como ciudadano pues quisiéramos cambiar el mundo al revés de un día para otro, pero no, realmente nuestro marco jurídico es muy bueno, nosotros tenemos que hacer todavía que funcione mejor, pero está bien encaminado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues de alguna manera irlo adecuando a las necesidades y a las actualidades de la sociedad. Y en ese sentido, fíjate que cuando yo estuve en el Instituto de la Mujer, desafortunadamente una incidencia, una recurrente, algo que pues desafortunadamente atendíamos todos los días, sin excepción, era una situación donde una mujer manifestaba que sufría diferente tipo de violencia y todo terminaba o desencadenaba o se encerraba en el tema económico. Había una separación familiar y esta separación familiar desencadenaba que no hubiera la contribución por parte del papá o por parte de la pareja del matrimonio que se disolvió, con lo que tiene que contribuir para el desarrollo de los hijos, para la vida de los hijos. Entonces créeme que yo lo veía mucho porque, por ejemplo, había mujeres que llegaban llorando y que en el tema ya, cuando llegaba el tema psicológico, pues en la plática que teníamos nosotros de retroalimentación con el que era mi equipo en aquel momento, me decía, Lick, es que ¿sabe qué? Estoy viendo que es fulanita de tal, tenemos que encaminarla por este lado, porque el tema es que su esposo le exige que tenga su ex esposo le exige que tenga relaciones sexuales con él, pues para darle el apoyo económico. Sí, claro, era una situación bastante fuerte porque ya ella, obviamente, digo, nos manejábamos con María N o XN, obviamente por el cuidar el tema, pero decía, bueno, aquí cómo lo vamos a encaminar. Y créeme que toda esa retroalimentación, el ver situaciones tan fuertes como esa, digo, es una de las más que me generaba a mí más conflicto, porque decía, ¿cómo es posible que se deje de lado el hecho de que como adultos tenemos la obligación de cubrir las necesidades básicas de nuestros hijos o de personas en situación de vulnerabilidad? Porque es nuestra obligación. ¿Cómo es posible que se atreva a exigir a alguien más algo a cambio de algo que nos corresponde? Entonces, en ese sentido, bueno, algo que yo quise e hice, y estoy muy contenta de que ya sea parte del marco jurídico de mi estado, fue el poder elevar las sanciones por el delito de abandono de obligaciones alimentarias, que fueron 2 reformas que se hicieron al Código Penal, donde había 2 cosas bien importantes. Primero, que pudiéramos hacerle ver al deudor o al responsable de la obligación que no por decir yo no tengo trabajo se va a quedar o se va a eximir de pagar lo que tiene, porque aquí estamos marcando una multa de hasta 200 UMAS por todas aquellas contribuciones, derechos que le hayan correspondido a la persona y que él no los pague, hay una multa, ¿sí? Hay una multa, no es de que ya no los pagué y todo es felicidad, no, hay una multa. Y no solamente eso, hay quien dice, bueno, pues yo no trabajo, me desentiendo, sigo mi vida. A mí en el instituto hubo quien me dijo, pues que me metan a la cárcel, me van a meter 1 año, no pasa nada, salgo y todo es felicidad. Entonces dije, bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aumentar el número de años que también conlleve para que no sea 1 año, sino que sean hasta 6 años los que pueda llegar a tener de cárcel la persona por el hecho de no cumplir con estas obligaciones. Y créeme que esta es una iniciativa que en lo particular para mí, hablando
sí como servidora pública, sí como diputada, pero como mujer, como mamá, es algo que me mueve porque me hace recordar todas aquellas mujeres que las atendimos, y esto es una herramienta jurídica que puede ayudarles pues a todas aquellas que estén enfrentando este tipo de situación, y no precisamente porque haya que meter gente a la cárcel, o no precisamente porque sea mi tema que haya multas o que haya eso, sino porque es una manera de concientizar de que hay un marco jurídico que debe respetarse, que hay un marco jurídico que puede ser aplicado para quien no cumpla o quien no esté fuera de la ley, y que no es el objetivo, realmente es cumplir con la obligación que nos corresponde. Totalmente, y hay muchas cosas a resaltar, y una de ellas que tengo que decirlas es tu manera tan apasionada de así llamarlo, de ver por las mujeres, ¿no? Claro. No solamente por las mujeres, sino también por todas aquellas familias que deben de saber que existe este marco jurídico que realmente fue aprobado, pero muchas mujeres, adolescentes, jóvenes que les toca inclusive cargar con esta responsabilidad de ser mamás a tan temprana edad, pero que no saben que realmente si están en condiciones de peligro, en condiciones en donde tienen que hacer actividades extremas para poder cumplir con las responsabilidades de la casa. Así es. Si existe un abuso, si existe algo de por medio, que realmente existe una ley que las defienda. Por supuesto, y fíjate, esta ley principalmente para mí es satisfactoria, esta modificación, porque fue precisamente en este mes, fue el 4 de marzo que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de nuestro estado, entonces ya forma, como lo dije, parte del marco jurídico de mi estado, y eso es algo que en lo particular pues es una satisfacción personal, y como te digo, muchas veces yo escucho, y es algo normal de un ciudadano, le preguntan al ciudadano, bueno, ¿y qué hace un diputado, no? Pues es que ese diputado no hizo nada, no me pavimentó mi calle, no me arregló, no sé, mi cuadra, no me hizo eso, y realmente sí es parte de nuestro quehacer, obviamente ser una voz, un gestor, alguien que pueda visualizar un poco más las necesidades de la comunidad, por supuesto, pero nuestra principal función, lo primero que nosotros tendremos que ir a hacer al Congreso es precisamente buscar modificar, no para uno, no para dos, no para solamente una colonia, y yo lo digo, aquí en mi distrito desafortunadamente hay muchas mujeres. En mi municipio tenemos más de 17,000 mujeres que son jefas de familia, que son mujeres que están enfrentando la carga económica más fuerte o solas, el tema de un hogar. Entonces para mí era muy importante poder cambiar eso, y no para que digan, lo hizo Carla, no, sino porque el día de mañana que alguien esté enfrentando esta situación, o si alguien la está atravesando ahorita, que sepa que realmente hay como tú dijiste, una ley, que hay una modificación que va a quitar esa sensación de que, pues, ¿para qué hago una denuncia o para qué voy a hacer ese planteamiento si al final de cuentas no va a pasar nada? Que es lo que sucedía en algunas ocasiones. A mí con tristeza me daba cierta impotencia no escuchar lo que te dije. Pues que me encierren un año, no pasa nada. Y yo así de, ¿cómo es posible si son tus hijos? ¿Cómo es posible si es una persona con discapacidad que, si bien ya es mayor de edad, pues aún pues necesita de ti y va a necesitar siempre, y vaya, es tu obligación, no tendría yo por qué forzarte a que lo hicieras? Entonces, créeme que sí, en especial en este mes de marzo, para mí, como te digo, dejando un poquito de lado lo que es mi tema de función pública y lo que es mi tema como legisladora, pues es una satisfacción personal, porque sé que esto va a ayudar en el presente y en el futuro a mujeres, y también, ¿por qué no decirlo?, a hombres que pudieran enfrentar esta situación, porque la ley no debe de diferenciar. Obviamente la pensé y la diseñé con perspectiva de género, porque es necesario. Desafortunadamente más mujeres padecen esta situación, por eso va encaminada a mujeres, pero la ley es de igual aplicación para hombres y para mujeres también. Y es un tema importante, creo que más durante esta cuarentena, en donde los casos de violencia intrafamiliar aumentaron de manera realmente proporcional, de una manera increíble. Y yéndonos ya a un lado, ya hablamos un poquito de lo personal de esta iniciativa, que se ve cómo lo dices, cómo lo manejas, que es algo muy de ti y que realmente te apasionó y te apasiona. Yéndonos al tema también político, que lanzaste una iniciativa a favor de la ley electoral, de que la mujer tenga presencia en esto. Así es. En donde también por ahí escuché y leí en donde estabas muy a favor de que también el lenguaje inclusivo se hiciera parte de esto. Así y palabras muy claves como la paridad de género, como la violencia política,
Platícanos de esto. Fíjate que eso es algo que también tiene mucho que ver y la verdad es que estoy por ahí preparando un posicionamiento que voy a compartir en la siguiente sesión, precisamente haciendo una reflexión bastante crítica de nosotros. Somos el primer congreso que es paritario, que somos mayoría en Tamaulipas y haciendo una reflexión bastante crítica, porque creo que eso es bien importante, ser autocríticos también nosotros como legisladores. Pues vamos a entrar a un proceso donde se van a modificar muchas cosas en nuestro país. Pero por primera vez en Tamaulipas tenemos la oportunidad de ser 19 mujeres en el Congreso. Ojalá, y lo deseo con todo el corazón, que el próximo Congreso sea igual o haya más participación de mujeres. Pero si no se diera esta situación, creo que es bien importante, y esa reflexión voy a hacer con mis compañeros, que como primer congreso paritario no se quedara en el papel o en el discurso que estamos a favor de las mujeres. Que hagamos realidad en Tamaulipas lo que es la modificación de la paridad total. Que podamos hacer que realmente suceda en Tamaulipas, porque fíjate, somos 19 mujeres. Hay representación de 4 corrientes políticas en el Congreso, pero el presidente de la Jucopo es hombre y las 3 restantes eran mujeres. Entonces, esto nos da una lectura de realmente lo que sucede muchas veces en las cuestiones políticas. A lo mejor somos más emocionales, a lo mejor dicen que nosotros no tenemos ese poder de negociar ciertas cosas. Yo voy más allá. Realmente siempre le metemos un poquito más de corazón y desafortunadamente cuando uno quiere hacer las cosas de cierta moda o se normalizó, el decir que si una mujer está en la política es porque es la esposa, la mujer, la querida, la parienta, la hija, la hermana de un hombre. Entonces, eso no sucede, hay muchas mujeres con muchísimo talento hoy en el Congreso, hay muchísimas mujeres hoy representando a sus municipios, muchas mujeres tomando puestos públicos valiosos. Entonces, yo creo que no es que quieran dejarnos que la paridad total se haga una realidad en Tamaulipas, es que somos 19 mujeres. Nosotras lo podemos hacer realidad. Sí. Entonces, esa va a ser mi invitación muy directa en el Congreso, en el Pleno, con todo el respeto y con todo el cariño que le tengo a todos, pero creo que sí es importante. Y fíjate, surgió bien chistosa la reflexión mía, porque estaba yo leyendo un libro, que es de oratoria política moderna. Estaba yo en esa lectura, y lo dejé por un lado y prendí la tele y vi una caricatura que decía... si las hormigas se dan cuenta que nos superan en números, adiós a nuestro estilo de vida. Y me quedé con esa frase y como yo estaba leyendo un tema de mujeres, dije, tiene razón. Creo que parte el hecho de que no podamos hacer que las mujeres participemos más o que incidamos más o que cambiemos más la vida política del país tiene que ver con que nos hemos dado cuenta que somos el 51% de la población. Somos más. Entonces creo que esa sinergia de ponernos de acuerdo a las mujeres pueden cambiar las cosas, no para una, no para mí, no para ti, no, para todas. Podemos hacer las cosas distintas y diferentes. Creo que eso es algo muy valioso que de alguna manera tiene que ser una realidad y definitivamente poner en papel el hecho de que la violencia política existe y es real, tiene que ser. Yo te puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que si no todas, la gran mayoría de las mujeres que estamos en la vida política hemos sufrido alguna situación de violencia complicada en donde nos dicen, ¿sabías en lo que te metías? ¿Sí? Oye, no aguantas nada. Si no sabías eso, no te hubieras metido. Triste, desafortunado, pero te lo puedo decir, yo personalmente lo he vivido. Muchas, te digo, insisto, de mis compañeros ha costado lágrimas. Y tú pudieras decir algunas de ellas, pues, ¿para qué se arriesga si tiene todo? Como he escuchado a otras decirlo. Pues lo estamos y lo hacemos porque creemos que realmente cuando escuchamos la frase si avanza una, avanzamos todas, es real. Si realmente cuando nosotras estamos ahí, lo que estamos diciéndoles a las que vienen atrás de nosotros que pueden marcar la diferencia. Y el pequeño pasito que demos cada una le va a facilitar en algo el camino a la que viene atrás. Entonces, esa es realmente la labor que nos estamos haciendo y si lo quieres ver así, yo en lo particular tengo un principal motor que siempre me pide hacer lo que es mi hija. Sí, tengo una chica de 16 años, inteligente, bonita, capaz y quiero que esté en un país donde su talento, su capacidad, su inteligencia, su preparación sea lo que la distinga, no el hecho de que sea hombre o que sea mujer, para cualquier actividad en la que ella se quiera desarrollar y así como ella, pues todas las mujeres de mi país, todas las jóvenes que tienen toda la intención. Y digo, en esta reflexión que teníamos, digo, bueno, vimos las marchas que se hicieron y a pesar de que yo no estoy de acuerdo con las formas, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo con ningún tipo de violencia, también a veces te quedas en la reflexión de
pues ¿será que a lo mejor, será lo que tengamos que hacer todas? O sea, realmente todas las mujeres agarrarnos a palos e ir a reclamar lo que por justicia nos corresponde. Digo, no es el tema, yo creo que no, creo que por eso tenemos que incidir las que podemos de alguna forma, pero sí queda ahí la reflexión de, bueno, yo como mujer, ¿qué estoy haciendo? Y la verdad, tú no marcamos algo importante. Luego decimos, es que ella es fácil porque esto, es que a ella se le dio porque le ayudaron, es que a ella se le dio. No, todas las mujeres, ninguna que esté en la vida política ha sido fácil. A todas hemos dejado lágrimas, familia, amigas, muchas cosas, amores en el camino para modo de seguir avanzando y realmente en el fondo ninguna de las que está ahí la mueve la ambición política realmente, nos mueve el hecho de poder cambiar las cosas hacia mejora, ¿sí? Nada más que a veces las que menos nos comprende son precisamente las propias mujeres, sí, desafortunadamente. Hablas también mucho de la paridad total, ¿no? Y posiblemente es una realidad que ya existe, pero así es. El creernos la que realmente es una realidad que ya está establecida es lo difícil, ¿no? Y no solamente para las mujeres que están dentro de la política, sino también para aquellas que están en instituciones educativas, por supuesto, en áreas de salud, que también es importantísimo, yo creo que más aún en ese tiempo de contingencia. Claro. Pero totalmente de acuerdo contigo, ¿no? La paridad total, dentro y fuera de áreas políticas, creo que realmente es una realidad. El detalle y la lucha continua es precisamente creer que ya existe esa realidad. Así es creerla, pero fíjate, es el hecho de que vamos a hacer realidad paridad total en Tamaulipas, y yo creo que tenemos ahorita un aliado. Digo, yo lo escuché y me dio muchísimo gusto escuchar al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en su informe, reconocer la labor de las mujeres y reconocer la labor y el liderazgo que tiene su propia esposa. Entonces, creo que esta es una oportunidad maravillosa, sí, que tenemos de incidir todos los actores que podemos para hacerlo una realidad. Y fíjate, hay personas, hay hombres, mujeres que han dicho, lo que pasa es que fíjate que no hay mujeres para cubrir todos los puestos, no todas tienen la preparación. Y yo digo, date una vuelta y voltea. Aparte, ¿cuándo ha sido impedimento para un hombre el no tener el currículum completo para ocupar un puesto? ¿Sí? ¿Cuándo ha sido un impedimento? Realmente no ha sido. Muchas veces es porque nada más es el primo, el pariente, el hermano, el amigo, el compadre, el compañero de cerveza del otro para ocupar un puesto. Y no es que quieran, es justicia. Somos el 51% de la población, existimos y estamos, y creo que ahí nos tenemos que poner bien reflexivas en esa frase. Digo, ahora la voy a traer mucho y créeme que me quedé con ella porque fue así como que un momentus que viese a ese villano de caricatura decir eso, ¿no? Que las hormigas no se den cuenta que nos superan en número, porque si se dan cuenta, adiós a nuestro estilo de vida. Entonces, esa reflexión yo me la quedé mucho porque dije, cierto, somos más hormigas, o sea, nosotros somos más hormigas y tenemos que hacerle ver a las otras hormigas, a las otras mujeres que somos más. Entonces, no es que seamos enemigos, jamás. Yo tengo en mi vida hombres maravillosos, el primero y el que todo el amor del mundo es mi hijo. Son hombres muy buenos, mi hermano, mi padre, son hombres a los que amo, admiro y que sé que están totalmente comprometidos con mujeres. A mí en lo personal me han ayudado mucho, pero creo que esta reflexión tiene que ser completa de que ambas partes somos necesarias y necesitamos converger en igualdad de condiciones porque tenemos las mismas capacidades, ¿sí? Tenemos maravillosas diferencias, ¿sí? Maravillosas diferencias afortunadamente, pero sí tenemos las mismas capacidades, tenemos los mismos derechos, deberíamos de tener las mismas oportunidades. Y esa es la construcción diaria que tenemos que estar haciendo, cómo construimos entre todas las mismas oportunidades, que a lo mejor aquí la invitación sería a la reflexión de, pues no te preguntes cómo le hizo la otra para avanzar, mejor dile, esa hizo eso, yo también voy a hacer eso y me la voy a pasar, y a ver a qué otra jalo. Yo creo que esa sería la mejor reflexión que pudiéramos hacer todas podríamos hacer esa reflexión, y a lo mejor en un futuro, pues las hormigas nos daríamos cuenta que somos más, y le diríamos adiós a ese sistema patriarcal que tanto criticamos, pero que desafortunadamente también nosotras no hemos coincidido para poder pues realmente irlo minimizando. ¿Qué opinas de estos actos feministas que han hecho varias colectivas de la zona conurbada
con respecto al vandalismo, agresiones, inclusive entre ellas mismas. Me recuerdo perfectamente que hace un año salió también un tema delicado en donde una de las colectivas había dañado la integridad de la persona de mayor edad. Claro. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? Fíjate que yo te decía, no estoy a favor de ningún tipo de violencia, no estoy a favor de ningún tipo de vandalismo. Creo que el incitar a la violencia pues siempre va a generar más violencia y creo, y lo manifesté en su momento, que esto le quita legitimidad a una lucha que es real. Como te dijo, es el avance y el que nos reconozcan que aquí estamos, que podemos, que merecemos, eso es real. O sea, es totalmente cierto, ¿sí? Que necesitamos que se vea el hecho de que existimos las mujeres. El tema es que entiendo la desesperación de que llegan a hacer ese tipo de actos o ese tipo de situaciones, pero tristemente pues no están dentro del marco de la ley. A mí me hubiera encantado, y se los dije, me hubiera fascinado que hicieran esas manifestaciones y que exigieran con voz, porque la tienen, ellas son representantes y la tienen, que llegara ahí un representante de la ley. Digo, aquí en la zona sur y en todo el estado y en todo el país hay representantes que podemos en un momento dado pues escuchar y poder de alguna manera darle cauce a sus solicitudes, porque si no, de alguna manera, digo, entiendo, es real que en México nos hace falta muchísimas adecuaciones en el sistema de justicia, que a veces la desesperación de no haber logrado pues el que se haga justicia para una mujer, para una madre, para una hija, es desesperante, es terrible. Desafortunadamente, pues cuando dañamos la integridad de una persona que no tenía nada que ver, cuando dañamos un monumento que forma parte de nuestra historia, cuando dañamos un inmueble que representa una institución que al final del día, como sea, te está defendiendo, como sea, está poniendo está representando parte de nuestra vida, de nuestra historia, pues realmente ahí pues se pierde, yo creo, que el sentido de la causa y creo que sí deberíamos de seguirnos manifestando, de seguir alzando de la voz, de seguir haciendo mención de lo que no es correcto, de hacer la manta, de exigir de muchas maneras, pero creo que cuando tú haces algo y corres, sabes que lo que hiciste está equivocado. Entonces, si tú haces algo y te mantienes, la razón te va a asistir y tarde o temprano nos tienen que escuchar. Claro, y aquí el exhorto creo que sería a que salga esa voz, ¿no? De todas las mujeres, que claro que está, claro que es fuerte. Y definitivamente, regresándonos un poquito al área político, pues poner en ejemplo todas aquellas mujeres que realmente han logrado cosas excelentes, que no han sido a lo mejor grafiteando, no molestando a alguien, pero obviamente son temas delicados y son temas que habrá que tratar como yo siempre lo he dicho, ¿no? Como la aguja en una burbujita totalmente. Claro. Porque, como lo dijiste, ¿no? A veces entre mujeres también nos lastimamos y quienes no están de acuerdo con ese tipo de colectivas, pues a lo mejor las malas ya no son ellas, ¿no? Sino son nosotras. Exacto. Sí, pero digo, realmente yo creo, y por eso decía, a lo mejor la reflexión sería, pues yo creo que vamos a dejar de lado las formas. A lo mejor se trata de que todas nos vayamos a grafitear y a romper y a vandalizar, que no es mi estilo, la verdad, y no creo, pero sería porque hagamos un frente común todas las mujeres y a lo mejor por el otro lado, que es en el que yo más creo, sí, que por el lado de la ley, por el lado de la organización, por el lado de la suma de voluntades podamos hacer que las cosas cambien y sean diferentes. Y mi ejemplo bien medido que a mí me gusta tomar de la historia es de las sufragistas. Las sufragistas, una tenía un estilo rebelde y al final de cuentas la que pudo haber hecho realidad el hecho de que las mujeres votaran, pues es la que pensaba por el área de las ideas. Fue la que se quedó a ver una realidad de querer que las mujeres realmente pudieran votar, la otra se quedó en el camino y de alguna manera se condujo hacia otra forma. Entonces, quiero creer que el gran ejemplo que ponen las sufragistas en la historia, que creo esto es realmente a ellas yo les debo el día de hoy poder hacer uso de la tribuna y haber podido incidir en algo, en modificar el marco jurídico de mi estado, lo cual agradezco con todo el corazón, pues tiene que ver con esas mujeres. Tiene que ver con esa lucha y precisamente en esa responsabilidad estamos las que algún día tenemos la oportunidad desde cualquier trinchera, desde la que sea, incidir para ayudarle a la otra, no para que te lo agradezca, no para que se entere, a lo mejor ni siquiera lo nota, pero sí para que tú sepas que hiciste algo por alguien más
y que eso quede en la parte de la esencia que como mujeres tenemos, transformar el mundo desde el lado más sensible, desde el lado más humano. No, totalmente, y creo que aquí hay una diversidad de luchas, ¿no? Pero al final del día el cometido sigue siendo el mismo. Así es. Y precisamente, Carla, hablando un poquito de luchas, hay luchas de todo tipo, hasta personales. También sabemos que tú tuviste una en particular que marcó tu vida por completo, y sobre todo también de los tuyos, que fue esta enfermedad que muchas mujeres le temen, pero desgraciadamente le ha tocado a demasiadas también. Así es. Que es cáncer de mama. Así es, y fíjate que precisamente hoy en la mañana recibía yo una llamada de un hermano y me decía eso. Fíjate que he tenido, esas son también satisfacciones personales que yo he tenido, la verdad. Sigo para no mencionar nombres, Sunita, Juanita, que han tenido la confianza, yo creo precisamente por esa vivencia de acercarse a una servidora, algunas de manera directa, algunas de manera indirecta, algunas con el tema hospitalario, algunas con el tema económico, de diversas formas me he podido hacer presente con muchas de ellas, y yo le decía al hermano, pues lo padre aquí es que no se detengan, lo padre aquí es que no le tengan miedo. La parte más fuerte para mí cuando yo escuché cáncer es que no podía avanzar. Para mí yo decía, cáncer, ya me morí. O sea, yo ya me veía en una caja y ya había sentido que se acababa mi vida. Esa parte fue muy dura, pero también entendí que esa parte fue muy dura porque la viví sola, porque me encerré en un mundo de vivir sola. Jamás creí, tenía 30 años, trabajando, con una hija, sin obesidad, sin antecedentes, sin síntomas, sin nada de eso. Entonces, pues, ¿por qué habría que tener alguna referencia yo de que tuviera cáncer? No habría ningún antecedente que pudiera decir que en mi familia tenía yo cáncer. Entonces, pues, ni por aquí me imaginé que me iban a decir ese diagnóstico, ¿verdad? Fui muy valiente, me hablaron del ginecólogo porque les dije que traía una molestia y me dijeron, ¿puede venir acompañada? Y yo, no, pues, ¿por qué? No pasa nada. Yo, es que le recomendamos que venga acompañada, y resultó que, pues, no, ¿verdad? Lo que hice fue ir yo sola y enfrenté por un tiempo esa situación yo sola. Entonces, aquí la invitación a forma personal, yo creo que siempre tenemos aliados, amigos, amigas, familias sobre todo, que fueron los que me hicieron ver las cosas de manera distinta. Jamás lo hubiera superado yo sola. Sí, fueron realmente mi familia, mi gran motor, los que me hicieron que pudiéramos sacar adelante y ninguna situación, por difícil que sea, en mi caso fue ese tema, pero anteriormente también había vivido algo difícil. Yo me quedé viuda muy joven. El papá de mi niña murió cuando nosotros tenemos 25 años y creo que eso también a veces es un error que cometemos las mujeres. Nos encerramos en nuestra pena, nuestro dolor, en nuestros sentimientos por proteger, por no querer lastimar, porque creemos que tenemos que soportar. Eso nos enseñaron, que tenemos que soportar y aguantar y sobrellevar las cosas, y creo que eso muchas veces hace que todo para nosotras sea más difícil, pero es como si nos lo metieran aquí en la cabecita y no lo creemos, y no. El hecho de poder a veces sentirte vulnerable, el hecho de poder decir a veces ya no puedo, el hecho de decir a veces ayúdame, incluso a nuestros hijos, ¿sí? Incluso a nuestros hijos, para que ellos también valoren aquello que nosotros hacemos, puede marcar la diferencia. Y cosas tan duras como en este caso mío fue sufrir el cáncer, vivirlo, la pérdida de cabello, la pérdida de pestañas, la pérdida de cejas, el ver tu cuerpo totalmente desmejorado, en mi caso mutilado, pues es algo que no enfrentas de manera buena sola. Esto tienes que compartirlo y te das cuenta aparte que esto, en lugar de volverse el enemigo, lo puedes transformar en la razón que une a la familia, en la razón que fortalece los lazos familiares, en la razón que le muestra a todos los integrantes que sin importar la circunstancia, pues las cosas pueden salir adelante. Entonces, eso fue muy fuerte para mí, fue muy duro para mí, pero también lo he manifestado en algunas otras ocasiones. Yo creo que si no hubiera pasado esto, yo no estuviera ahora metida en lo que estoy.
Y en algún momento alguien que me hizo enojar le decía yo, pues a mí ¿qué me vas a decir? O sea, si yo ya estuve muerta, digo, y me acuerdo que se lo dije de coraje porque me estaban ahí molestando en tema político, que luego se nos da mucho, ¿no? Hay como que esas fricciones. Decía, pues a mí ¿qué me molesta? Si yo tuve cáncer, a mí ya no me espanta nada. Y no es que no te espante nada, sino simplemente que es una situación tan fuerte en la que todo tu mundo se tambalea, porque así lo decimos, cáncer, muerte, que realmente cuando tienes que seguir enfrentando cosas ya no es tan difícil, ya lo ves posible, ya sabes que no estás sola, ¿sí? Y muy importante, digo, cada quien, pero creo que también recobrar la fe en un ser supremo es recobrar la fe en ti y obviamente fortalecerte con lo que tienes al lado, pues marca la diferencia y marca la pauta para que podamos lograr todo. A veces con tropiezos, a veces con miedos, a veces de forma directa, a veces con el camino medio doblado, pero lo importante aquí es que pase cual pase la situación, pues sigamos avanzando. Y en el tema del cáncer, algo básico y elemental es la detección, y en ese sentido también yo estoy muy contenta porque no solo en el estado, que aumentó bastante durante este gobierno del estado la difusión y en las unidades donde de forma gratuita las mujeres pueden acudir para hacerse sus mastografías, sino que también en el propio municipio tuve la oportunidad hace días, y que por eso es bien importante que las mujeres se involucren y participen en la política, porque por ejemplo aquí en Altamira se inauguró el camión de la salud, ¿sí? Que es un camión que está adaptado con estudios específicos para mujeres, ¿sí? Que se fue comprado con presupuesto municipal, ¿sí? Donde esa visión que tuvo aquí la alcaldesa de decir esto es importante, es un camioncito que no hay otro en el estado. Es precisamente por eso, digo, y eso lo compartimos varias personas, ¿no? De cómo desafortunadamente el tema de la salud para las mujeres es luego, no gasto, tengo miedo, me da vergüenza. Entonces, eso cambió la diferencia, ¿verdad? Entonces, por eso también es bien importante la perspectiva de mujer en la política, y tenemos que seguir incidiendo desde todas las trincheras. Carla, no sabes la gran historia de éxito que eres, no solamente te lo digo de manera personal, sino a todas las mujeres, me imagino que también quienes nos estén viendo en este momento y todas aquellas que te conocen, ¿no? Porque hay muchos temas que tocar, entre ellos los que nombraste, que realmente a veces la palabra cáncer puede enfermarte mucho más que la propia enfermedad, ¿no? Así es. Y es un tema igual de delicado, igual de sensible y difícil para muchas mujeres, que muchas están solas, ¿no? Que muchas a lo mejor no tienen el apoyo suficiente y el arropo o el cobijo para poder salir de esto. Y entre ellas, pues también el exhorto, ¿no? El exhorto a todas aquellas que no vean la política como tema total de leyes, como tema total de, a lo mejor de meterse en temáticas que a lo mejor muchos dicen es que esto no es para mí, ¿no? Yo qué voy a andar haciendo ahí, esto no es lo mío. Pero realmente creo que cualquier plataforma en donde la ciudadanía está involucrada es un tema también para poder crecer en muchos aspectos y en muchos rubros. Entonces, agradecerte porque nos puedas compartir un poco de tu tiempo el día de hoy, porque nos compartiste también tu historia de vida. Y bueno, por último, para finalizar, ¿algo más que deseas agregar? Pues eso de que muchas mujeres decimos, es que yo no soy política, no, es que eso no está para mí, ay, es que eso está bien feo. Chequen, cuando hay procesos, las que más andamos ahí somos mujeres. Entonces sí somos políticas, sí somos factores de cambio, sí podemos incidir siempre, como tú lo dijiste, desde cualquier plataforma. Y por último, yo la reflexión que les diría, siempre que tú veas a una mujer avanzando, siempre que tú veas a una mujer caminando, siempre que tú veas a una mujer con un logro, o sea, no critiquemos el por qué lo avanzó, a lo mejor la reflexión aquí sería qué no habrá dejado en el camino para poder hacerlo y por qué lo hizo. Créeme que si lo vemos así, te vas a dar cuenta que la mayoría de las mujeres que pusieron un negocio, la señora que puso un puesto de taquitos en la esquina, detrás de ese puestecito que está en la esquina, pues hay una familia, hay un hijo, hay un motivo, ¿sí? Detrás de la mujer que se atrevió a poner una estética que a lo mejor dices, ay, pues es que el marido le compró todo, tú no sabes realmente todo el proceso que pudo haber llevado para eso. Detrás de esa mujer que dices, bueno, hoy logró un puesto político, pues ¿por qué lo haría? ¿Qué no haría para lograrlo? Créeme que la reflexión aquí que yo les dejaría es,
no es qué hizo, sino qué tuvo que dejar para poder hacerlo. Y la respuesta es que cada una de las mujeres que están en nuestra ciudad, en nuestro estado y en nuestro país, merecemos y tendríamos que tener una voz, ¿sí? Tener paz, tener oportunidades y, por supuesto, lo más importante, vivir de manera plena. Esa es la razón y esa debería ser siempre la razón que deberíamos de pensar detrás de cualquier mujer que está tratando desde cualquier trinchera, la que sea, de marcar la diferencia. Como dirían por ahí, el éxito no está en lo que ganas, ¿no? Sino lo que dejaste para poder ganar lo que ahora tienes. Carla, una vez más agradecerte, diputada local de Altamira para el Partido Acción Nacional. Que vengan muchos éxitos. Gracias. Y muchísimas cosas buenas también para tu vida y pues tu carrera profesional. Muchísimas gracias, Estefania. También gracias a la gente que nos vio. Soy su servidora Estefania Gundis y nos vemos en una siguiente entrevista. Gracias.